Buenos días a todos, Dios les bendiga. Les damos la bienvenida en este fin de semana feriado, en el cual en los Estados Unidos celebramos el Día del Trabajo, Labor Day. ¿Quiénes de ustedes tienen libre mañana? ¿Quiénes no? Bueno, no importa en qué categoría caigan, les damos una bienvenida a todos, y si está con nosotros por primera o segunda vez, les tendemos una bienvenida muy especial. Mi nombre es Miguel Medina, soy el pastor titular aquí en Crosspoint Español, y si no he tenido la oportunidad de conocerle, pues espero que me conceda ese privilegio al final del servicio. Esta mañana es el cierre de nuestra miniserie Andando en Rectitud. Yo le estoy pidiendo al Señor que a través de esta serie, que Él mismo forme nuestra comunidad, y yo estoy viendo que Él está haciendo eso. Por esta razón, nosotros estamos considerando lo que nos enseña la Biblia en cuanto a qué tipo de comunidad nosotros debemos ser, a qué tipo de comunidad nosotros debemos aspirar. Pues con eso en mente, nosotros comenzamos hace 2 semanas y tratamos el tema de que una comunidad de gracia es una comunidad que recibe, es una comunidad que ampara, es una comunidad que acoge. Entonces el domingo pasado tratamos el tema de que una comunidad de gracia es una comunidad que lucha en contra del aislamiento, es una comunidad que ofrece presencia, donde estamos presentes los unos para los otros. ¿Me siguen, verdad? Pues esta mañana yo espero que podamos ver que una verdadera comunidad de gracia es una comunidad donde vivimos en servicio mutuo. Así que vamos a buscar nuestras Biblias en Hechos, el libro de Hechos, capítulo 20, versículos 18 al 38. La Biblia se divide entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. El libro de Hechos es el 5º libro del Nuevo Testamento. Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos. Una vez llegue a Hechos, busque el capítulo 20, vamos a estar cubriendo los versos 18 al 38. Y de la misma manera que lo hicimos hace 2 semanas, pues hoy el protagonista va a ser Pablo, otra vez. Y mientras ustedes buscan, pues yo les voy a dar una breve introducción a este libro tan fascinante para que ustedes sepan lo que está pasando aquí. ¿Quién sabe cómo se llama el autor de este libro? Lucas. El autor de este libro es Lucas, y él escribió otro libro. ¿Cuál? Lucas. El Evangelio según Lucas. Los dos son de él. Este Lucas era un médico que era un hombre fiel al apóstol Pablo y lo acompañaba en sus viajes, lo cual a Pablo le venía muy bien, porque por causa de todas sus persecuciones, pues le venía bien tener un médico en su entourage. Y pues tanto el Evangelio de Lucas como el libro de los Hechos se le consideran como la primera y segunda parte de la misma obra literaria. Y esos 2 libros son escritos a la misma persona. ¿Quién sabe a quién se le escribió esos libros? A un tal Teófilo. No se sabe precisamente quién es este Teófilo, pues los eruditos que saben mucho más que yo especulan que este Teófilo puede haber sido un gentil, un oficial romano que financió la escritura de estos 2 libros. Y aparentemente estaba interesado en conocer los orígenes del cristianismo. Esa es una de las teorías. Averiguaremos en el cielo. Bueno, ahora bien, el libro de Hechos nos muestra, miren lo que hace el libro de los Hechos. Nos muestra cómo Dios capacita a un grupo de incompetentes, y a través de esas personas incompetentes nace la iglesia cristiana y se riega por todo el mundo. Eso a mí me da mucha esperanza. Pues, entre las personas inesperadas que Dios usa en este libro, pues está Pablo. Pablo era la persona menos esperada para que se regara el cristianismo, porque Pablo empezó como una figura completamente opuesta al cristianismo. Él era básicamente un terrorista judío que estaba persiguiendo a los cristianos. Y en el libro de los Hechos ustedes pueden ver, entre muchas otras historias, está el arco de Pablo. Y ustedes pueden ver cómo Pablo pasa de ser un perseguidor de la iglesia a ser el teólogo
uno de los teólogos más influyentes del Nuevo Testamento para la iglesia. El Señor lo transformó completamente. Pues en este pasaje de hoy ya ha pasado mucho tiempo. Ya Él se ha convertido, ha sido transformado, ha dado su vida a la iglesia. Después que ya Él está encabezando, ya ha encabezado varios viajes misioneros, todavía le quedan quizá unos 7 años de vida en este punto. Aproximadamente en el año 57 después de Cristo, cuando Él ya era un veterano de persecuciones y de torturas a manos de los enemigos de Jesús. Pues aquí lo vamos a ver en este segmento, no lo vamos a ver tanto como predicador, no lo vamos a ver tanto como teólogo, lo vamos a ver como un historiador. Porque después de todos estos viajes misioneros y persecuciones y sufrimientos, pues Pablo lo que hace aquí es que él convoca una reunión con los líderes de la iglesia donde él estaba quedándose en ese tiempo. Donde él se estaba quedando era un área conocida entonces por Mileto. Lo pueden ver en pantalla. Mileto se encuentra en Asia Menor, lo que ahora mismo se conoce como la región de Anatolia en Turquía. Pues ahí era donde él se encontraba. Mileto era básicamente un suburbio de Éfeso. Y en esa reunión, Pablo convoca a los líderes de la iglesia. Él se reúne con ellos, pues entonces él toma un inventario de cómo él había dedicado la vida a servirlos a ellos y a la iglesia. Y entonces en medio de este discurso, él de momento los sorprende porque les dice, me voy, no me vuelven a ver. Se despide de ellos inesperadamente y es en medio de esta despedida que Pablo demuestra que cuando nosotros vivimos para servir el reino de Dios, así es como mejor aprovechamos nuestras vidas. Hemos estado cantando sobre eso, sobre darle al Señor lo mejor de nosotros, sobre adorarle a través de nuestra obediencia. No ganarnos la salvación, sino adorarle a través de nuestra obediencia, pero que sepamos que esa es la mejor manera de nosotros aprovechar nuestras vidas. Así que bueno, antes de comenzar, oran conmigo. Amén. Señor, tú conoces el mundo en el cual vivimos. Este mundo nos dice desde el momento que nos despertamos y vemos el primer anuncio en nuestras redes sociales hasta que nos acostamos. Señor, este mundo nos dice que la vida bien aprovechada es la vida dedicada a complacer los deseos de nuestra naturaleza pecadora. Ese es el mensaje que recibimos constantemente. Por eso te pedimos, Señor, que hagas algo que solo tú puedes hacer. Convéncenos, Señor, de que la vida bien aprovechada es la vida que está dedicada a ser fiel a tu llamado. Amén. Convéncenos de eso. Te pedimos, Señor, que nosotros ver lo que tú has hecho por nosotros a través de Jesús, que cuando nosotros veamos eso, Señor, que eso solidifique nuestro compromiso a través del poder de tu Espíritu, Señor. Porque mi fuerza de voluntad, Señor, a veces es fuerte y a veces no lo es. A veces me siento dispuesto y a veces se me acaba el vapor, Señor. Que tu Espíritu solidifique ese compromiso porque tu Espíritu es constante cuando yo no lo soy. Gracias. Ayúdanos, Señor, a ser imitadores de Pablo como él lo fue de Cristo. Pedimos todas estas cosas en el nombre de Jesús. Amén. Si hay algo de lo que yo me he dado cuenta en este año, usted lo ha oído, pero para mí eso se ha convertido en una realidad bien aguda. La vida es corta. Usted no se da cuenta y se acaba. Yo me pongo a ver las fotos en mi teléfono de hace un año y la gente que estaba con nosotros, que no está con nosotros ahora. La vida es corta. Y esto lo he dicho en otras ocasiones. Hoy nos queda menos tiempo que el domingo pasado para obedecer el llamado de Dios en nuestra vida. Yo espero que esto comunique urgencia. Hoy nos queda menos tiempo que el domingo pasado para obedecer el llamado de Dios en nuestra vida. Pero también me doy cuenta que a través de los años yo he tratado de transmitir ese mensaje a ustedes de muchas maneras. Yo he tratado de ser un poquito regañón, yo he tratado de ser un poco fuerte.
Y yo, pues, yo quiero tener cuidado porque Dios me está llamando, creo que Dios me está llamando a ser menos regañón. Alguien que diga amén. A ver, si usted quiere, yo puedo ser regañón otra vez, pero yo creo en verdad que el Señor me está llamando a eso. Y el Señor, la persona que no es motivada a través de la gracia, en verdad no es motivada. Pero teniendo eso en mente, yo me pregunto a menudo, y déjeme poner esta salvedad. Es un fin de semana feriado. No hay personas entre nosotros porque están tomando el fin de semana libre. Se vale. No es pecado salir en vacaciones. Amén. Amén. Qué bueno es eso. A mí me encanta salir de vacaciones. Ahora, sabiendo eso, yo me pregunto a menudo, ¿cuántas personas que en un momento hicieron un pacto de membresía con nosotros, lo revisaron, me decían que lo comprendían, firmaron su nombre? ¿Cuántas de esas personas no están aquí en esta mañana porque no se dan cuenta del significado eterno de esta reunión? Una vez más, se vale tomar vacaciones. No me refiero a eso. Me refiero a la apatía. ¿Cuántas personas que hicieron un pacto de membresía no están aquí? ¿Por qué? No se dan cuenta de la importancia eterna de lo que nosotros estamos haciendo ahora. ¿Cuántas personas no están aquí en esta mañana porque están buscando otro tipo de satisfacción? Porque han creído la mentira de que buscar significado y satisfacción en este mundo es algo diferente a obedecer el llamado de Dios. Porque se han creído eso. Yo quiero que sepas algo, si tú perteneces al Señor, si tú eres parte del pueblo de Dios, buscar satisfacción, buscar significado y obedecer el llamado de Dios son la misma cosa. Son la misma cosa. Sin embargo, nosotros insistimos en medir la importancia y el significado de nuestras vidas de la misma manera que lo hace la gente que nunca ha conocido a Dios. Nosotros medimos el significado de nuestras vidas pues a través del éxito, a través del placer, a través de los logros profesionales, a través de las posesiones que acumulamos. Pero yo no tengo que yo estaba buscando qué comparto ¿qué comparto en la ilustración de este domingo? Déjame buscar otra historia de otra persona que llega al final de su vida habiendo acumulándolo todo y dándose cuenta que no valió la pena. Ustedes conocen todas esas historias. Ustedes las han oído. ¿Qué otra historia yo le puedo traer a ustedes? Dije que no iba a regañar. ¿Cuántas anécdotas más tenemos que oír de personas que se han dado cuenta que eso no trae satisfacción duradera, mucho menos eterna? Pues por eso yo te quiero hacer una pregunta. ¿Cuáles pasiones dirigen tu vida? Y fíjense en el detalle. ¿Cuáles pasiones? No estoy diciendo cuáles principios. ¿Cuáles pasiones dirigen tu vida? Y pregunto por pasiones porque el combustible de nuestra vida no está en lo que nosotros decimos que son nuestros principios. El combustible de nuestra vida está en lo que nos apasiona. Eso es lo que nos saca de la cama. ¿Es o no verdad? El combustible de nuestra vida es lo que nos apasiona, y lo que le apasiona a usted ahora es lo que va a determinar el tipo de legado que usted va a dejar atrás. Por eso le pregunto, ¿cuáles pasiones dirigen tu vida? Hágase esa pregunta con sinceridad. Nos puede asustar un poco hacernos esa pregunta, porque podemos llegar a la conclusión que las pasiones que me dirigen a mí, pues como que son un poquito, no son tan elevadas como yo creía. Hágase esa pregunta. Porque si su respuesta no es muy... Si su respuesta lo desanima un poco,
le tengo buenas noticias. Dios es poderoso para cambiarnos. Dios tiene el poder. Y Dios puede transformar hasta los deseos de nuestros corazones. Él puede poner en nosotros un corazón que, en vez de ser motivado por todos los deseos pasajeros, por todos los dioses falsos que ofrecen promesas falsas. Y cuando digo dioses falsos con D minúscula, pues saben que me refiero al Dios del poder, al Dios del control, al Dios de la aprobación, al Dios del confort. Pues Dios nos puede dar un corazón que, en vez de ser motivado por esos dioses falsos, Él puede poner en nosotros un corazón cuyo combustible es darse cuenta que en Él tenemos un tesoro eterno. Darse cuenta que en Él tenemos un tesoro de valor infinito. Dios nos puede dar un corazón que se moviliza a la acción cuando nos damos cuenta que Él nos ha servido sacrificialmente y también nos llama a servirnos los unos a los otros. Pues ese es el corazón que muestra Pablo en el pasaje de hoy. Y ese no es el corazón con el cual él empezó. Dios lo llevó a ese punto. Pues cuando él junta a los líderes de la iglesia, pues ya su vida pues daba testimonio de que él había sido un siervo fiel, había sido fiel a su llamado hasta el final. Él no tenía que inventarse cuentos ni historias de las cosas que había hecho. La vida de él era un libro abierto. Así que, bueno, comenzando en Hechos 20, verso 18, lo primero que hace Pablo es que él somete un informe que demostraba que toda su vida, pues él no estaba buscando ser un influencer. Él no estaba buscando promoverse ni enriquecerse. El propósito de él era apacentar, era cuidar el pueblo de Dios. Y entonces en el verso 18 dice, cuando vinieron a él, los amigos que él había mandado a buscar, les dijo, ustedes bien saben cómo he sido con ustedes todo el tiempo, desde el primer día que estuve en Asia. He servido al Señor con toda humildad, con lágrimas y con pruebas que vinieron sobre mí por causa de las intrigas de los judíos. Y siempre que leo esta parte, me tomó la libertad de hacer esta nota al calce. Cuando veo la palabra intrigas. Si usted está envuelto en algo secreto, si usted está envuelto en un tipo de trampa, si usted está envuelto en algo que le está ocultando a alguien, probablemente no está envuelto en algo que le agrada al Señor. Lo que es de Dios opera abiertamente, aunque encuentre oposición. Las intrigas, los chismes, los bochinches, lo que se trama a escondidas, lo que se hace a oscuras, las trampas, siempre son el modus operandi del enemigo. Digo eso porque muchas veces la gente, eso sucede mucho en las iglesias. Yo no creo que esta iglesia es lo suficientemente santa, así que yo voy a formar un grupo de los que estamos buscando volver a la senda antigua y nosotros a través de nuestro secreteo vamos a presionar para que esta iglesia vuelva. Y la gente se da permiso a través del legalismo para pecar. El operar en intrigas no es de Dios. Esa es gratis. Lo que es de Dios se hace en la luz y no huye de ser evaluado. La labor de Pablo pues fue llevada a cabo al descubierto y el mensaje como el de nosotros, un mensaje sencillo, versos 20 y 21. Bien saben cómo no rehuí declararles a ustedes nada que fuera útil y de enseñarles públicamente y de casa en casa, testificando solemnemente tanto a judíos como a griegos, ¿de qué? De hacer dinero. Del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que más le importaba a Pablo predicar. ¿Y sabe qué? A Pablo se le estaba acabando el tiempo en esta tierra. Y cuando tú te das cuenta que el tiempo está corto, como que te empiezas a concentrar en lo que más importa, ¿verdad que sí? Ese era el propósito principal de Pablo, porque ese era el impulso que Dios había puesto en el fondo de su corazón. Y el Espíritu de Dios no solo estaba impulsando el mensaje de Pablo,
sino que lo estaba llevando, no, le estaba revelando lo que le esperaba. Mucha prosperidad y una iglesia de 3,000 personas. No es esta. ¿Qué le esperaba? Persecución. Pero a pesar de que el Espíritu le estaba revelando que lo que le esperaban era dificultades, el Espíritu lo seguía impulsando a meterse en la boca del lobo. De una manera irresistible. Versos 22 y 23. Ahora yo, atado en espíritu, yo no me puedo resistir a esto. Voy a Jerusalén sin saber lo que allá me sucederá, salvo que el Espíritu Santo solemnemente me da testimonio en cada ciudad, diciendo que me esperan cadenas y aflicciones, sufrimiento y prisión. O sea, Dios está llenando mi corazón de un deseo que yo no puedo aguantar, un deseo de ir a donde están todos mis peores enemigos. Y no me está revelando lo que va a pasar en detalle. Lo único que me revela, pues, es que voy a sufrir y que me van a meter en la cárcel. Dios tiene un plan hermoso para tu vida. Ahora, Pablo no se amedrentaba con esto. ¿Por qué? Porque Pablo no tenía su vista en las cosas de este mundo que eran pasajeras. Pablo se consideraba a sí mismo como esclavo de Jesucristo. Y la gente le gusta suavizar ese lenguaje, decir que quiere decir siervos, pero el original, yo sé hablar español. El original griego doilos es esclavo. Literalmente. Y si usted ha llegado a un punto donde a través de su propia abolición usted se identifica como esclavo de alguien, es una de dos. Usted está mal de la mente, eso es o locura o eso es pasión. Es una de dos cosas. Pues esa pasión que el Espíritu de Dios pone en Pablo y en lo que somos parte de su pueblo, ese ímpetu que impulsa nuestras decisiones, de una manera que este mundo no comprende. Que el mundo nos mira y dice, pero ¿por qué este hace esas cosas? ¿Por qué esta persona podría lograr tantas otras cosas? ¿Por qué está desperdiciando su vida en las cosas de la iglesia? Y es la misma actitud de Pablo en el verso 24. En ninguna manera estimo mi vida como valiosa para mí mismo, a fin de poder terminar mi carrera y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio solemnemente del Evangelio de la gracia de Dios. El objetivo de la vida de Pablo y el objetivo de toda persona que se identifique como seguidor de Jesús, pues en último análisis no es acumular posesiones, no es acumular riquezas. Una vez más, si el Señor le ha bendecido. Puedo decir que San Pedro se lo bendiga del púlpito. O sea, ya me corregirán después. Pero si el Señor lo ha bendecido, usted dele gracias al Señor. Me refiero al propósito principal de su vida. No es acumular riquezas ni posesiones, ni asegurar un retiro cómodo en un apartamentito en Asturias. Ahora, si el Señor lo bendice a usted de esa manera y usted quiere bendecir a su pastor, yo no se lo voy a impedir. Amén. Ni un amén oí risa. Uno puede soñar, pero bueno. Pero ese no es nuestro objetivo. Nuestro objetivo es terminar la carrera que el Señor ha puesto delante de nosotros. Terminar la carrera y el ministerio que recibimos de Dios, que es mostrarle al mundo la gracia de Dios, aunque al nosotros mostrarle esa gracia al mundo, la respuesta del mundo sea desprecio. O sea que nosotros tenemos un trabajo, pero los resultados no son garantizados. No hay garantía de que las cosas salgan como nosotros queremos.
Lo que nosotros tenemos es una responsabilidad que cumplir. Somos responsables por ser fieles a la encomienda, no somos responsables por los resultados. ¿Me siguen? Amén. Bueno, por eso yo les exhorto en esta mañana. Usted sabe que al usted hacerse parte de contribuir al reino del Señor, usted está declarándole guerra al enemigo. Así que cuando usted hace eso, usted va a sufrir. Usted va a pasar por dificultades. Pero yo les exhorto a que no importa cuánto le toque sufrir, no nos salgamos de esa carrera. Yo les exhorto a que no importa cuántas amistades perdamos, porque mire, yo he perdido más amistades de las que he hecho como pastor. No importa cuántas amistades perdamos, no nos salgamos de esa carrera. Yo les exhorto, no importa cuánto dinero dejemos de hacer por proclamar este mensaje, no nos salgamos de esa carrera. Nosotros aprovechamos nuestra existencia cuando nos derramamos en servicio a nuestro Salvador. Como escribe el pastor John Piper, una vida malgastada es una vida que se sale de correr la carrera, de dedicarse a magnificar la gloria de la gracia de Dios. Lea esta última parte. Es mejor perder la vida que malgastarla. ¿Qué opina? ¿Cree usted que al pastor John Piper se le fue la mano diciendo eso? Es mejor perder la vida que malgastarla. Hay que hacerse esa pregunta porque Pablo sabía que al él continuar dedicándose a predicar a Jesús, perder la vida era exactamente lo que le esperaba. Él lo sabía. Comenzando con el verso 25, continuando, perdón. Y ahora, yo sé que ninguno de ustedes entre quienes anduve predicando el reino volverá a ver mi rostro. Por tanto, les doy testimonio en este día que soy inocente de la sangre de todos, pues no rehuí declararles todo el propósito de Dios. Esa es una de las cosas que te van a espantar más, amigos, que más nada. Declarar el propósito y completo de Dios. Uno esperaría que el discurso terminara ahí, pero en ese punto, pues como Pablo sabía que no los iba a volver a ver, pues él procede a discutir las cosas más importantes. Él procede a compartir su inquietud con los líderes que él tenía allí en la iglesia que estaba desarrollando. Y Pablo quería que ellos se dieran cuenta que de la gran responsabilidad que tenían de cuidar del pueblo que Dios le había dado. Muchos de ustedes el Señor los está poniendo en esa posición de ser responsables por el pueblo del Señor. El Señor les deja saber aquí cuál es su responsabilidad. Verso 28, tengan cuidado de sí mismos. Usted se tiene que cuidar a usted mismo. Usted tiene que estar enchufado a la fuente. Y de toda la congregación, en medio de la cual el Espíritu Santo les ha hecho obispos para pastorear la iglesia de Dios, la cual Él compró con su propia sangre. O sea que nosotros yo no estoy pastoreando mi iglesia. Crosspoint en español no es mi iglesia. Crosspoint en español no es su iglesia. Esta es la novia de Cristo. Y la novia de Cristo no tiene amoritos con más nadie. El pueblo no nos pertenece. Las ovejas no nos pertenecen. Dios mismo derramó su propia sangre para comprar estas ovejas. Y el pueblo de Dios necesita ser cuidado porque una de las partes más difíciles de uno ser pastor es que el pueblo vive bajo amenaza de ser arrebatado por lobos. Y esa es una de las cosas que nos toca a nosotros hacer. Arrebatados por personas que son lobos no porque le aman, sino porque ellos quieren mandar en su vida. Verso 29. Sé que después de mi partida vendrán lobos feroces de afuera.
¿De otras religiones? ¿Arminianos? De entre ustedes, que creen exactamente lo mismo que usted. Dije que no iba a gritar. Vendrán lobos feroces entre ustedes que no perdonarán el rebaño. También de entre ustedes mismos se levantarán algunos hablando cosas perversas para arrastrar a los discípulos tras ellos. Lo que quieren es llevarse gente. Se levantan de entre el mismo pueblo por el cual uno se esfuerza y el cual uno ama. Aprendamos a distinguir entre el líder verdadero y el falso. Pero ¿cómo distinguir? Gracias por preguntar. El líder verdadero, número uno, más que nada, proclama el mensaje de salvación a través de Jesús y no a través de nuestras propias obras. Amén. Cuando alguien venga diciendo, aquí predican demasiado de la gracia, hay que apretarse la correa un poquito más. Permita que la banderita roja se suba ahí. ¿Me siguen? ¿Entienden? Número dos, el líder verdadero es el que ha demostrado su lealtad a través de los años. Y a través de la dedicación a cuidar del pueblo, a través de la enseñanza sana. Y a mí me llenan de mucho gozo porque yo veo que las personas que el Señor está levantando como líderes han demostrado precisamente eso. Amén. Han demostrado fidelidad a través de los años. Y han demostrado un corazón dispuesto a ser enseñados por la palabra. Yo me alegro por eso, yo no sé ustedes. Pues ese era el caso con Pablo. Y les dice en el verso 31, por tanto estén alerta, recordando que por 3 años, de noche y de día, no cesé de pasarle la manito a cada uno con de lágrimas. ¿No es lo que dice? No cesé de amonestar a cada uno con lágrimas. Amonestar. Pues es otra parte difícil del pastorado. Es una parte tan difícil que muchas veces si es necesario y yo me tengo que reunir con una persona y esa persona lo siente venir, esa persona me cae encima a mí primero. Porque no lo quieren recibir. ¿Qué pasa, Luis? No has sido tú. No te preocupes. Pero, bueno, mi personalidad, yo odio la confrontación. No es para mí no es un placer. Pero y para mí sí es un placer animarle y yo, por cada vez que tenga que amonestar a alguien, yo voy a buscar animarle 10 veces. Porque las oportunidades abundan y sobran. La gracia de Dios está activa entre nosotros. Amén. Y lo que uno tiene que hacer es fijarse. Y hay muchas razones por las cuales alegrarse. Pero usted no es perfecto, yo no soy perfecto, tenemos puntos ciegos y hay cosas de las cuales yo no me doy cuenta que necesito que otra persona me las deje ver. Y hay cosas que usted no puede ver que probablemente va a necesitar que yo le aconseje, mira, estoy dándome cuenta que tú estás interactuando con tu esposa y la estás tratando un poquito raspado cuando le hablas. ¿Qué hace usted cuando le hablan de esa manera? Se le empieza a mover la vena aquí. Cuando le pregunto. Porque la amonestación es necesaria y estamos en un punto cultural en que la gente no aguanta amonestación. En que la gente es amonestada y lo llaman una microagresión. En que la gente es amonestada y lo llaman church hurt. Y lo llaman abuso espiritual. El abuso espiritual existe. Yo he sido víctima de él. Existe. Así que no estoy... Mi intención no es
minimizar lo que otras personas han pasado. Existe, y en el momento que se muestra, que el Señor lo traiga a la luz y que todo caiga donde caiga. No hay que proteger a nadie. La iglesia es del Señor. Habiendo dicho eso, hay muchos que se quejan de abuso espiritual cuando en verdad lo que están recibiendo es una muy necesaria amonestación. ¿Me siguen? Ay, de verdad, no me siento seguro cuando me hablas de esa manera. Esto va a ser necesario. Yo tengo puntos ciegos, usted tiene puntos ciegos. Y nuestro bienestar no debe estar basado en que yo me sienta positivo todo el tiempo. El pastor verdadero te celebra, pero también trae corrección cuando es necesario. Usted puede confiar en que yo no estoy pendiente a caerle encima a usted. Pero nuestro bienestar no debe estar basado en sentirnos positivos y afirmados, sino en la palabra de Dios. Por eso Pablo encomienda a los líderes de Éfeso en el verso 32, los encomienda a Dios y a la palabra de su gracia. Ese es nuestro fundamento. Ahí es donde nosotros nos podemos sentir seguros y afirmados. Dice, la palabra de su gracia es poderosa para edificarnos y darnos la herencia entre todos los santificados. Eso es lo que nos da a nosotros firmeza y nos da seguridad de lo que Dios tiene para nosotros por la eternidad. Ahí es donde está nuestra seguridad. Bueno, por último, hablé demasiado ya. Pablo concluye afirmando que él había retenido su integridad a lo largo de su ministerio. Son 5, de 5 no paso, no se preocupen. Él había preservado su integridad. En el verso 33 dice, ni la plata, ni el oro, ni la ropa de nadie he codiciado. Ustedes saben que estas manos me sirvieron para mis propias necesidades y las de los que estaban conmigo. Pablo era un hombre tan sabio que él sabía cómo ajustarse a cada situación. Él se adaptaba a situaciones diferentes. Por ejemplo, en algunos casos Pablo abogaba para que las congregaciones apoyaran a sus ministros financieramente. Él no estaba en contra de eso. Él abogaba por eso. Primera de Timoteo 5, los ancianos que gobiernan bien sean considerados dignos de doble honor, principalmente los que trabajan en la predicación y en la enseñanza, porque la Escritura dice, no pondrás bozal al buey cuando trilla, y el obrero es digno de su salario. Pero en el caso de Pablo, en su caso en particular y en su momento cultural, Pablo consideraba que iba a ser más efectivo si él se ganaba la vida independientemente de su ministerio. Pablo era sabio. Aquí no. No, aquí voy a ser bivocacional, decía Pablo. Y pues de esa manera, Pablo les daba el ejemplo de ser una persona esforzada y generosa. Volviendo al verso 35, les dice, en todo les mostré que así trabajando deben ayudar a los débiles y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Cuando Pablo terminó de hablar, se arrodilló y oró con todos ellos. Y yo me puedo imaginar ese momento allí. Después que Pablo dice todo eso, se arrodilla a orar al frente. Eso tenía que haber sido un momento solemne. Todo el mundo se está dando cuenta de quién está ahí ministrándole a ellos y orando por ellos y la vida. Y la vida que él había llevado. Nadie lo podía negar. El testimonio que daba esa vida. Y la bendición que él había sido para toda esa gente que ahora estaban siguiendo a Jesús. Y pues, ¿qué sucede? Cuando uno se da cuenta del valor que tiene la gente que el Señor ha traído a tu vida, uno... ¿Es o no verdad? Cuando el Señor trae esa gente especial a tu vida, uno se funde a ellos. Y pues, ¿qué sucede? El Señor tiene gente en nuestras vidas por temporada. A veces están con nosotros y a veces se los lleva en otra dirección. Yo no soy dueño de ninguno de ustedes. Y cuando el Señor separe nuestros caminos, vamos a llorar.
Y está bien. Apéguese a la gente, no se proteja de eso. Permítase encariñarse con la gente y cuando se vayan llore. De igual manera, en el pasaje en el verso 37, comenzaron todos a llorar desconsoladamente y abrazando a Pablo lo besaban. Estaban afligidos especialmente por la palabra que había dicho de que ya no volverían a ver su rostro. Y lo acompañaron hasta el barco. Lo acompañaron hasta el TSA. Perdone. El mundo que nos rodea, pues este tipo de lealtad es algo que ellos no están acostumbrados a ver. Pero este tipo de vida, de uno entregarse, de uno tener una entereza de carácter cuando sabes que lo que viene es candela. Eso es algo que nosotros podemos hacer nosotros por nuestros hermanos, porque Cristo lo hizo por nosotros primero. Eso no tiene que ver con nuestra inclinación, eso no tiene que ver con nuestra personalidad, no tiene que ver con nuestro carácter. Eso todos podemos ser así porque Cristo lo hizo por nosotros primero. Si usted se va a Mateo 16, comenzando por el verso 21, nos muestra cómo Jesús lo hizo. Dice, Jesús comenzó a declarar a sus discípulos que debía ir a Jerusalén y sufrir muchas cosas de parte de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. O sea que no era Pablo nada más, sino si nosotros nos sometemos a la dirección del Espíritu, eso nos va a llevar a la boca del lobo. Algunos van a salir airosos y otros no van a sobrevivir. Y el enemigo te va a tratar de engañar para que no pases por eso. Te va a engañar para que te tomes lástima a ti mismo y quiere prometerte seguridad como trató de hacerlo con Jesús. Dice, tomando aparte a Jesús, Pedro lo reprendió. Pedro regañando a Jesús. No lo permita Dios, Señor, eso nunca te va a acontecer. Volviéndose él, le dijo a Pedro, su discípulo, quítate de delante de mí, Satanás. Me eres piedra de tropiezo, porque no estás pensando en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Cuando nosotros dejamos de pensar en las cosas de Dios y nos ponemos esas gringolas situacionales, y lo único que vemos es lo que está al frente de nosotros, perdemos de vista lo que es vivir para Dios. Y tratar de evitar el sufrimiento que viene cuando compartimos el mensaje de Jesús, ese no es el camino de Dios. Es difícil, hay veces que yo estoy aburrido. Hay veces que yo me voy a reunir con alguien y yo sé que se van a despedir de la iglesia. Yo sé, no me lo dijeron, pero yo lo sé. Todas las condiciones están ahí. Me voy de la iglesia porque, pastor, usted se queda corto de esta manera, de esta manera, de esta manera, de esta manera. Aquí tiene la lista para que usted trabaje en eso. De nada. Gracias. Evitar el sufrimiento al compartir el mensaje de Jesús, ese no es el camino de Dios. Cuando el Señor nos llama a ministrar, nos llama a sufrir. Yo estoy tratando de espantarlos a todos ustedes. Por favor, vuelvan el domingo que viene. Pero yo les pregunto, ¿usted quiere ser seguidor de Jesús? Entonces Jesús le dijo a sus discípulos, si alguien quiere venir en pos de mí, usted ya dijo que sí. Si alguien quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y que me siga. Porque el que quiera salvar su vida, la perderá. Pero el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Pues qué provecho obtendrá un hombre si gana el mundo entero, pero pierde su alma. Qué fuerte, ¿verdad? ¿Es difícil ese llamado? No. Es imposible, gente.
De naturaleza nosotros tenemos el instinto de autopreservación. Nuestro impulso natural es proteger nuestra vida, proteger nuestra reputación. Yo como un pastor barre en el piso con la reputación de él a cada rato. Y me ha pasado 3, 5 veces. Digo, y cada vez que me sucede, igual el instinto de autopreservación, yo quiero salvar mi reputación. Así que si usted lucha en contra de eso, yo también lucho con eso. Así que, ¿cómo pueden cambiar nuestros corazones de manera que nosotros estemos dispuestos a servir hasta la muerte? Sin importar. ¿Cómo pueden cambiar nuestros corazones para ser de esa manera? Pues Pablo, escribiéndole a otra iglesia, a la iglesia en Filipos, él comunica cómo ocurrió este cambio en él, porque el cambio en Pablo fue radical. Pablo estaba en contra de los cristianos y a lo último se convirtió en el teólogo más influencial de los cristianos. ¿Cómo ocurrió ese cambio? Filipenses 3, comenzando en el verso 4. Pablo tuvo que dejar atrás una reputación impecable. Pablo dice, yo mismo podría confiar también en la carne. Lo que él quiere decir con eso, confiar en la carne se refiere, yo podría tener mi confianza en las cosas que yo he logrado a través de mis esfuerzos. Yo podría poner mi confianza en mis logros a través de mis esfuerzos. Yo podría confiar en la carne. Si algún otro cree tener motivo para confiar en la carne, yo mucho más. Circuncidado a los 8 días de nacer. La identidad judía de Pablo era sólida. Circuncidado a los 8 días de nacer. Yo estoy haciendo mi propia lista en mi mente. De los pentecostales que no tenían televisión. Del linaje de Israel. De la tribu de Benjamín. Hebreo de hebreos. En cuanto a la ley, fariseo. En cuanto al celo, perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia de la ley, hallado irreprensible. Esta era gente que se memorizaba el Pentateuco por lo menos. ¿Cuál era su actitud en cuanto a todos esos logros? Verso 7. Todo lo que para mí era ganancia, lo he estimado como pérdida por amor de Cristo. Aún más, yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por Él lo he perdido todo y lo considero como basura a fin de ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia derivada de la ley, sino la que es por la fe en Cristo, la justicia que procede de Dios sobre la base de la fe. Y conocerlo a Él, el poder de su resurrección y la participación en sus padecimientos. O sea, que todo esto es un todo glorioso. El conocerle a Él, el ser satisfecho en Él y el padecer junto a Él, todo eso es parte del package. La participación en sus padecimientos, llegando a ser como Él en su muerte, a fin de llegar a la resurrección de entre los muertos. Porque si compartimos los sufrimientos con Jesús, vamos a ser levantados como Jesús. Amén. Así es. Pues Pablo veía eso y él decía, yo voy a poner todos mis fondos voy a poner todo mi dinero en este fondo. Ajá. Y un buen consejero de finanzas le diría, no haga eso. Diversifique. Pero como dice en inglés, he put all his eggs in one basket. Puso todos los huevitos en una canasta nada más. Pablo está poniendo todo su capital en conocer a Jesús. ¿Sabe por qué es bueno no diversificar y poner todo su capital en conocer a Jesús? Porque un día de esto usted lo va a ver cara a cara. A todos nos va a llegar el momento de enfrentarnos a nuestro Creador. Y hoy le queda menos tiempo que el domingo pasado. Todo lo que nos rodea va a pasar.
Yo me compré un amplificador de guitarra bien chévere ayer. Un Mesa Boogie. Sí. Y va a pasar. Le tuvo 22 watts, 5 tubos L84. Un poquito de fiebre. Llegué ayer, tuve que ponerme a terminar el mensaje este. No lo he podido tocar todavía. Pero con lo mucho que tengo ganas de tocar ese amplificador, ¿sabes qué? Ese amplificador va a pasar. Todas esas cosas que a nosotros nos enfiebran tanto, un día van a estar al frente de la casa esperando que la basura se las lleve. Piensa en eso cada vez que usted vea esos televisores gigantes al frente de las casas. Todas esas cosas que tanto amábamos, un día van a estar al frente de la casa esperando que se la lleve la basura. Esperando que se la lleve el bulky waste. Y si nosotros estamos pendientes a esas cosas, nuestra vida va a perder su significado. Y le voy a pedir al equipo de adoración que pase al frente. Yo quiero concluir declarándoles que si ustedes desean que al final de sus vidas tener un testimonio similar al de Pablo, que no sé cuál va a ser nuestro alcance y no sé lo que tiene el Señor para nosotros, pero por lo menos poder dar testimonio de que nuestras vidas no fueron malgastadas. Amén. ¿A quién le interesa eso? A mí me interesa eso. Si queremos dar testimonio de que nuestras vidas no fueron malgastadas, pues cuando usted oiga a su cantante favorito decirle que la vida es solo una, no le haga caso. Presten atención al que vivió, sufrió, murió y resucitó, para que nosotros podamos ser reconciliados con nuestro Padre en los cielos. Y ese es el Jesús que hoy nos dice en Mateo 16, 25, el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Yo los invito a que ustedes averigüen lo que eso significa. Amén. Así que vamos a preparar nuestros corazones para responder a esta palabra participando en la mesa del Señor. Amén.